La gente cree que irte de casa es meter ropa en una maleta y cerrar una puerta. Pero la verdad es que uno se va mucho antes. Se va cuando ya no puede hablar. Se va cuando ya no puede respirar. Se va cuando la casa deja de sentirse como hogar y se convierte en un escenario donde finges para sobrevivir. Yo me fui así, en pedazos, y el viaje a Ciudad de México fue solo el último paso. Cuando llegó el día de la exhibición, mi papá no preguntó nada. No dijo, suerte. No dijo, ten cuidado. No dijo, ¿a qué hora regresas? Lo único que hizo fue mirarme con esa frialdad elegante y decir, no uses el apellido. Me quedé quieto. ¿Cómo? Él acomodó el reloj en su muñeca, como si esa conversación le diera flojera. Si vas a hacer el ridículo, no lo hagas como del Valle. La frase cayó como una piedra en mi pecho. Mi mamá estaba detrás, en silencio, con la mirada baja. No defendió, no contradijo, solo existió. Gonzalo ni siquiera estaba en la casa. Seguro estaba en algún evento, brillando, haciendo lo que siempre hacía, ser el hijo correcto. Renata pasó por la sala con su mochila, y ni siquiera me miró, como si yo ya fuera un extraño. Yo tragué saliva. Está bien, dije, y no lo dije como un niño obediente. Lo dije como alguien que acaba de entender algo doloroso. A veces tu familia te quita el apellido antes de que tú te lo quites. El maestro Arce me esperaba afuera del Instituto San Gabriel. Iba manejando su carro viejo, con pintura despintada y una calcomanía de un museo en la cajuela. Cuando me vio con mi mochila, sonrió. ¿Listo? Yo asentí, pero por dentro estaba temblando. No sé. Él encendió el motor. Eso significa que sí. El camino hacia Ciudad de México fue largo. Pasamos por carreteras grises, por casetas, por montañas que parecían gigantes dormidos, y yo miraba por la ventana sintiendo que estaba escapando, pero sin saber si era una huida o un nacimiento. En algún punto, el maestro Arce me dijo, ¿te duele? Yo no respondí al principio. Después, con voz baja, admití, me duele que no les importe. Él manejó en silencio un rato. Sí les importa, dijo al fin. Solo que les importa de una forma que no te sirve. Esa frase me dejó pensando. Porque era verdad. A mi familia sí le importaba, pero le importaba el del Valle, no Mateo. Era un lugar pequeño, escondido entre calles con árboles y cafés. Nada que ver con los hoteles lujosos donde mi papá se sentía rey. Aquí no había lámparas gigantes. Había luz natural, paredes blancas, gente vestida simple, pero con ojos vivos, gente que miraba los cuadros como si estuviera leyendo una confesión. Yo sentí algo raro al entrar. Nadie me estaba midiendo por mi apellido. Nadie me conocía. Y eso fue libertad. Pero también fue miedo. Porque si nadie te conoce, no puedes esconderte detrás de una reputación. Ahí solo eras tú, tu talento, tu verdad. Te vi mi obra colgada al fondo. El hijo del medio. Mi cuadro estaba ahí, iluminado con una luz suave. Y por un segundo, me faltó el aire. Porque verlo en una pared, lejos de mi cuarto, lejos de mi casa, lejos de mis silencios, era como ver mi dolor convertido en algo público, algo real, algo que otros podían mirar. Me acerqué despacio. Había gente frente a él. Una mujer mayor se quedó observándolo con los brazos cruzados, con el rostro serio. Un joven con barba tomó una foto. Un señor con lentes inclinó la cabeza, como si quisiera entender. Yo me quedé a unos pasos, sin atreverme a decir que era mío. Hasta que escuché a la mujer mayor hablar. Este niño se siente como si estuviera gritando sin boca. Se me apretó la garganta. Otro dijo, es un cuadro de alguien que no fue visto en su propia casa. Y ahí algo se me quebró. Porque esas personas estaban leyendo mi vida sin conocerme. Y la estaban entendiendo mejor que mi propia familia. El evento empezó. Había vino barato, música suave, conversaciones en voz baja. El maestro Arce me empujó un poco hacia el grupo. Ve, habla, escucha. Yo me sentía fuera de lugar.
pero también me sentía vivo. Un hombre se acercó a mí. Traía un saco sencillo y una mirada curiosa. ¿Tú eres el autor de El hijo del medio? Yo dudé. Mi garganta se cerró. Era como si decir sí fuera una traición a mi casa, a mi padre, a mi apellido. Pero también era la primera vez que alguien me preguntaba algo así con respeto, así que respiré hondo. Sí, respondí. Soy yo. El hombre sonrió. Soy Emiliano Falcón, curador independiente. Trabajo con galerías en Madrid y Buenos Aires. ¿Cómo te llamas? Y ahí llegó el momento. El momento exacto donde mi papá me había dejado una orden clavada en la piel. No uses el apellido. Yo sentí el impulso automático de decir, Mateo del Valle, porque así me presenté toda la vida. Pero algo en mí, algo cansado, herido, pero valiente, se negó. Mateo, dije. Solo Mateo. Emiliano esperó el apellido. Yo no lo di. ¿Y tu apellido? Preguntó, amable. Yo miré mi cuadro, luego miré mis manos, y respondí con una sinceridad que me asustó. Todavía no sé si quiero cargarlo. Emiliano no insistió, solo asintió como si entendiera algo profundo. Entonces hoy no lo cargues. Esa noche, el hijo del medio se vendió. No por millones, no por fama instantánea. Se vendió por una cantidad modesta. Pero para mí, ese dinero era otra cosa. Era la prueba de que mi dolor tenía valor, que mi voz podía existir sin permiso, que yo podía crear algo que el mundo quisiera escuchar. El maestro Arce me abrazó. Yo me quedé quieto al principio, porque en mi casa los abrazos eran raros. Pero después lo abracé de vuelta, y sentí una emoción peligrosa. Gratitud. Porque alguien, por primera vez, me estaba acompañando sin querer moldearme. Volví a casa 2 días después. Mi papá estaba en la sala con Gonzalo. Hablaban de una expansión internacional, de una nueva oficina en Miami. Renata estaba con su laptop, concentrada. Mi mamá revisaba algo en su celular. Nadie preguntó cómo me fue. Nadie preguntó si estaba bien. Yo entré como si regresara de comprar pan, como si no hubiera vivido el momento más importante de mi vida. Pero yo traía algo en el pecho, algo que no podían ver. Un nombre nuevo creciendo, una fuerza, un principio. Subí a mi cuarto, y antes de cerrar la puerta escuché a mi papá decirle a Gonzalo, ese tipo de cosas se le van a pasar, ya se le pasará. Se me heló la sangre, porque no era una frase al aire, era una sentencia. Era su forma de decir, no importa lo que hagas, siempre volverás al lugar que yo decida. Yo me quedé en mi cuarto, con la espalda pegada a la puerta. Y en ese momento, entendí que no bastaba con ganar un concurso. No bastaba con vender un cuadro. No bastaba con demostrar algo. Porque mi familia no estaba esperando que yo triunfara. Mi familia estaba esperando que yo me cansara. Pasaron meses. Yo seguí creando, en secreto, de madrugada, en cuadernos escondidos, en hojas sueltas, en pedazos de vida. Emiliano Falcón me escribió varias veces. Me invitó a mandar más obras. Me habló de oportunidades, de exposiciones pequeñas, de becas. Y yo, por primera vez, empecé a sentir que el mundo afuera era más grande que la jaula de mi apellido. Pero en casa, la presión aumentaba. Mi papá empezó a llevarme a reuniones, a forzarme a sentarme con directivos, a presentarme como mi hijo cuando le convenía, y como el que anda confundido cuando no. Una noche, en una cena familiar, soltó una frase que fue la gota final. Mateo, ya estás grande. El próximo año entras a la universidad y vas a estudiar administración. Lo dijo como quien anuncia la hora. Yo dejé el tenedor sobre el plato. El sonido fue pequeño, pero en esa mesa sonó como un disparo. Mi mamá levantó la mirada. Gonzalo sonrió con suficiencia. Renata ni siquiera se sorprendió. Yo respiré hondo. No. Mi papá frunció el ceño. ¿Cómo dijiste? Yo lo miré a los ojos. Con miedo, sí, pero también con una calma extraña. Dije que no. El silencio fue brutal. Mi mamá murmuró. Mateo, por favor. Gonzalo soltó una risa, otra vez con sus dramas artísticos.
Mi papá se inclinó un poco hacia mí. No estás en posición de negarte. Yo sentí que el corazón me golpeaba las costillas, pero ya no podía volver atrás. Porque si volvía atrás, me perdía para siempre. Sí estoy, dije despacio, porque mi vida es mía. Mi papá se levantó. Su silla raspó el piso, y cuando se puso de pie, parecía más grande que todos. Mientras vivas en esta casa, harás lo que yo diga. Yo tragué saliva. Mi voz salió rota pero firme. Entonces no voy a vivir más en esta casa. Mi mamá abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no dijo nada. No me detuvo. No me abrazó. No me pidió que me quedara. Solo me miró con ojos llenos de miedo y de vergüenza, como si yo estuviera rompiendo la imagen perfecta que ella había construido. Gonzalo negó con la cabeza. ¡Qué ridículo! Renata susurró. Sabía que iba a pasar, y mi papá dijo lo último, lo definitivo. Si te vas, Mateo, te vas sin nada, sin dinero, sin apoyo, sin apellido. Yo lo miré, y por dentro, algo en mí se levantó. Algo que había estado arrodillado toda la vida. Entonces me voy sin apellido, respondí, y me levanté de la mesa. Subí a mi cuarto, saqué una maleta, metí ropa, mis cuadernos, mis lápices, un par de pinceles, un libro que me había prestado el maestro Arce. Y antes de cerrar la maleta, miré el espejo. Me vi con los ojos rojos, la cara pálida, la respiración cortada. Y me dije algo que jamás había tenido el valor de decirme. No naciste para ser el orgullo de ellos, naciste para ser la verdad de ti. Bajé las escaleras. Mi mamá estaba parada en el pasillo. Me miró como si quisiera decir algo, pero no pudo. Solo tocó su collar, nerviosa. Mi papá estaba en la sala, firme, esperando que yo me quebrara. Gonzalo ni se levantó. Renata miraba desde lejos, fría, como si esto fuera un cálculo inevitable. Yo caminé hacia la puerta, y justo antes de abrirla, mi papá dijo, «Te vas a arrepentir». Yo puse la mano en la perilla. Respiré, y respondí sin voltear. «No». Me habría arrepentido de quedarme. Abrí la puerta, salí, y cuando la cerré, no solo cerré una casa, cerré una versión de mí que ya no podía seguir viviendo. Esa noche, bajo el cielo oscuro, con una maleta y el corazón hecho pedazos, dejé de ser un del Valle, y por primera vez, empecé a ser Mateo. No voy a mentir, el primer día fuera de esa casa, no se sintió como libertad, se sintió como caer, como caminar sin piel, como estar en una ciudad enorme con una maleta ligera y un corazón demasiado pesado, porque cuando te vas de una familia rica, la gente cree que te vas con ventaja, pero nadie entiende lo que es irte sin dinero, sí, y también sin permiso de existir. Me fui con mis cosas, con mis dibujos, con mis ganas, y con una frase de mi papá rebotando en la cabeza como una maldición. Te vas sin apellido. Como si mi valor dependiera de una palabra en un documento. Esa noche dormí en el sillón de un departamento prestado. El maestro Arce me había dado el contacto de una exalumna suya que vivía en Ciudad de México, en la colonia Narvarte. Se llamaba Sofía Valdés. Era fotógrafa. Tenía el cabello siempre recogido, manos rápidas, y una mirada cansada de alguien que ya había sobrevivido a su propia historia. Cuando me abrió la puerta y me vio con la maleta, no me hizo preguntas de más. Solo me dijo, «Aquí no te voy a juzgar, Mateo, pero sí te voy a decir la verdad. Esto no es fácil». Yo asentí. No vine por fácil. Ella me mostró el sillón. «Ahí puedes dormir. No es cómodo, pero es seguro». Esa palabra, seguro, me sonó como algo que yo nunca había tenido en casa. No seguridad física, seguridad emocional. Los primeros días fueron raros. Mi cuerpo estaba acostumbrado a sábanas limpias, a comida servida, a silencio elegante. Pero mi alma estaba acostumbrada a otra cosa, a sentirse pequeña, a pedir perdón por existir. Y ahora, de pronto, yo era un hombre solo en una ciudad que no sabía mi apellido, ni le importaba.
Eso era hermoso, pero también aterrador. Porque si fallaba, no podía culpar a nadie. Si fallaba, era mi culpa. Empecé a buscar trabajo. No el trabajo que mi papá habría aprobado. No el trabajo de oficina con traje. No el trabajo con tarjetas de presentación. Trabajo real. Trabajo de supervivencia. Caminé por calles, entré a cafeterías, pregunté en librerías, dejé solicitudes. En una cafetería llamada Café Bruma, cerca de Avenida Universidad, me dieron una oportunidad. Necesitamos a alguien que lave platos y ayude a cerrar, me dijo el encargado, un hombre robusto llamado Ramiro. Yo asentí de inmediato. Sí, lo que sea. Ramiro me miró de arriba a abajo. ¿Tú has hecho esto antes? Yo mentí. Sí, no era cierto. Yo no había lavado un plato en mi vida sin que alguien lo hiciera por mí después. Pero ese día, en ese momento, entendí que mi orgullo no me iba a dar de comer. Así que trabajé. Lavé platos hasta que los dedos se me arrugaron. Me quemé con agua caliente. Me corté con una copa rota. Me regañaron por ir lento. Me dolió la espalda. Y aún así, cuando terminé el turno, me pagaron en efectivo. Un billete que olía a sudor y a realidad. Y cuando lo tuve en la mano, sentí algo que me sorprendió. Dignidad. Porque era mío. No era dinero de mi papá. No era una tarjeta de mi mamá. Era la primera vez que yo ganaba algo con mi cuerpo, con mi esfuerzo. Y ese billete valía más que muchas cosas caras que tuve sin merecerlas. Por las noches, en el sillón del departamento de Sofía, yo dibujaba, con una lámpara pequeña, con música bajita, con los ojos rojos de cansancio. Sofía me veía en silencio, y a veces me dejaba un vaso de agua o un pedazo de pan. Una noche me dijo, ¿tú de verdad eres de una familia con dinero? Yo me quedé quieto. Sí. Ella se rió sin burla, con incredulidad. ¿Y estás aquí lavando platos? Yo bajé la mirada. Sí, Sofía se sentó frente a mí. ¿Por qué? Yo tardé en responder, porque la respuesta era demasiado grande, demasiado íntima, pero se la dije. Porque allá, yo no existía. Sofía se quedó callada, y después dijo algo que se me quedó grabado. Entonces aquí vas a existir aunque duela. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Mi vida se volvió una rutina simple, dura, honesta. Café Bruma. Platos. Basura. Pisos. Propinas pequeñas. Regreso a casa con el cuerpo cansado. Dibujos de madrugada. Sueño cortado. Y al mismo tiempo, mi corazón empezaba a sanar de una manera extraña. Porque el dolor seguía, pero ahora tenía sentido. Ahora era el precio de mi libertad. Un día recibí un mensaje de Emiliano Falcón. Mateo, tengo una oportunidad para ti. Una exposición colectiva en Buenos Aires. Pero necesito que firmes tus obras con un nombre artístico. Leí el mensaje varias veces. Nombre artístico. Mi estómago se apretó. Porque yo sabía lo que eso significaba. No era solo una estrategia. Era una declaración. Era decirle al mundo, yo ya no soy del Valle. Y aunque yo había dicho esas palabras en la cena, decirlas de verdad era otra cosa. Era renunciar públicamente. Era romper el último hilo. Me quedé mirando el celular, temblando. Sofía me vio desde la cocina. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. Ella lo leyó, y luego me miró con una seriedad que me hizo sentir visto. ¿Y qué vas a hacer? Yo susurré. No sé cómo llamarme si no uso mi apellido. Sofía se acercó. Entonces inventa tu nombre. Esa frase fue como una chispa. Inventar mi nombre. Como si yo pudiera nacer otra vez. Esa noche, en el sillón, pensé en todo lo que yo era. En mi sensibilidad. En mi empatía. En mi forma de mirar lo pequeño. En mi obsesión por la luz. Por las sombras. Por los silencios. Y recordé algo que mi abuela materna me decía cuando yo era niño, antes de morir. Ella era la única que me acariciaba la cabeza sin pedirme nada a cambio. Me decía, tú tienes alma de luz, Mateíto, alma de luz.
Yo cerré los ojos, y ahí lo sentí. No como idea, como certeza. Abrí el celular y escribí a Emiliano. Firmaré como Mateo Luz. Mateo Luz. Sin Del Valle, sin cadena, sin jaula. Solo yo. Cuando envié el mensaje, me quedé mirando la pantalla como si acabara de cometer un crimen. Y en cierto modo, lo era. Había matado al hijo obediente. Había enterrado al Del Valle que vivía en mí. Y en su lugar, estaba naciendo alguien nuevo. La exposición en Buenos Aires no me hizo famoso de inmediato. No fue un boom. No hubo alfombras rojas. No hubo entrevistas. Pero pasó algo más importante. Mis obras empezaron a viajar sin mí. Y cuando algo tuyo viaja, tu existencia se vuelve real. Emiliano me mandaba fotos de gente viendo mis cuadros, de personas llorando frente a ellos, de alguien escribiendo en una libreta mientras miraba mis trazos. Y yo, desde el Café Bruma, lavando platos, veía esas imágenes con las manos mojadas y pensaba, estoy en dos mundos. El mundo de la supervivencia y el mundo donde mi alma respiraba. Pero la vida, cuando te ve levantarte, a veces te prueba con crueldad. Una tarde, saliendo del trabajo, vi un auto negro estacionado cerca del café. Un auto demasiado elegante para esa calle. Mi corazón se detuvo, porque yo reconocí ese tipo de auto. No por la marca, por lo que representaba. Y entonces lo vi. Un hombre bajó del auto. Traje impecable. Mirada de superioridad. Era Julián Sosa, uno de los asistentes personales de mi papá. El tipo que siempre estaba detrás de él, cargando documentos, abriendo puertas, obedeciendo. Mi estómago se hundió. Julián me vio y sonrió como si hubiera encontrado algo perdido. Señor Mateo. Esa palabra me dio asco. Señor. Como si todavía fuera propiedad de alguien. No me llames así, dije. Julián levantó las manos fingiendo calma. Tranquilo, no vengo a pelear. Yo lo miré con frialdad. Entonces, ¿a qué vienes? Julián sacó un sobre blanco del saco. Su padre quiere que regrese. Yo solté una risa corta, amarga. ¿Mi padre? ¿El que dijo que me fuera sin nada? Julián bajó la voz. Las cosas cambian. Él está dispuesto a hablar. Yo tomé el sobre sin abrirlo. Lo miré como si fuera veneno. ¿Y por qué ahora? Julián dudó. Y esa duda me lo dijo todo. No era por amor, era por control. Hay rumores, dijo al fin. Dicen que un tal Mateo Luz está exponiendo fuera del país. Y la prensa está preguntando si tiene relación con la familia del Valle. Ahí estaba. Mi éxito era un problema de imagen. Mi talento era un riesgo para su reputación. Yo sentí un calor subir por mi pecho. No era alegría, era rabia. Así que no me buscan por mí, susurré. Me buscan por el apellido. Julián tragó saliva. Señor Mateo. No, lo interrumpí. Yo ya no soy señor de nadie, ni hijo de nadie. Julián intentó acercarse. Solo lea la carta. Yo miré el sobre. Mis manos temblaban, no porque quisiera volver, sino porque una parte de mí, muy pequeña, todavía deseaba escuchar. Te extrañamos, te amamos, perdón. Esa parte infantil, ridícula, que seguía esperando migajas. Julián se fue sin decir más, y yo me quedé ahí, parado en la banqueta, con el sobre en la mano, el ruido de la ciudad alrededor, la gente pasando sin saber que yo estaba a punto de enfrentar el fantasma más grande de mi vida. Mi familia. Esa noche no pude dormir. Sofía me vio caminar de un lado a otro. ¿Qué tienes?, preguntó. Yo le mostré el sobre. Ella lo miró y frunció el ceño. ¿De ellos? Yo asentí. Sí, Sofía se cruzó de brazos. ¿Y qué vas a hacer? Yo me senté en el sillón. El sobre parecía pesar toneladas. No lo sé. Sofía se acercó y me dijo algo que me rompió y me curó al mismo tiempo. Mateo, tú no te fuiste para que te eligieran. Te fuiste para elegirte tú.
Me quedé en silencio, mirando el sobre, escuchando mi respiración, y entendí que ese papel no era una carta, era una prueba para ver si yo iba a volver a ser el hijo que pide permiso, o el hombre que ya se lo dio a sí mismo. Abrí el sobre con manos lentas, y cuando vi la letra de mi padre, sentí que mi infancia entera me miraba desde adentro. Pero todavía no leí. No todavía. Porque antes de leerla, me prometí algo. Si esas palabras no traen amor real, yo no voy a regresar a mendigarlo. Abrí la carta como quien abre una herida vieja, con cuidado, con miedo, con esa esperanza infantil que uno jura que ya mató, pero que siempre vuelve, aunque sea arrastrándose. La letra de mi padre era impecable, recta, fría, como él. No había manchas de tinta, no había prisa, no había emoción, solo control en forma de palabras. Decía: Mateo, he sido informado de que estás participando en exposiciones fuera del país. Considero necesario que regreses a casa para hablar. Estás poniendo en riesgo la imagen de la familia al presentarte públicamente sin claridad sobre tu relación con nosotros. Te ofrezco reintegrarte a la vida familiar con condiciones. Si decides continuar con tu proyecto, deberás hacerlo con discreción. Héctor del Valle. Leí esa carta 3 veces, y con cada lectura, mi pecho se iba llenando de algo que no era tristeza. Era otra cosa. Era el duelo final, porque ahí estaba, negro sobre blanco, la prueba de que mi padre no me buscaba por amor, me buscaba por reputación, por control, por miedo a que el mundo viera que el apellido del Valle no era tan perfecto como parecía. Me quedé mirando la hoja, y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Solo sentí una calma amarga. Como cuando te confirman una verdad que ya sabías. Sofía, desde la cocina, me observaba en silencio. ¿Qué dice?, preguntó. Yo doblé la carta lentamente. Que sigo siendo un problema. Sofía se acercó, tomó la carta de mi mano y la leyó. Su rostro cambió. Esto no es una invitación, dijo. Es una amenaza elegante. Yo asentí. Exacto. Sofía dejó la carta sobre la mesa. ¿Y qué vas a hacer? Yo miré mis manos manchadas de café, de pintura, de cansancio. Voy a seguir. Y decirlo en voz alta fue como respirar después de años bajo el agua. Los días siguientes fueron extraños. Algo se activó dentro de mí, como si esa carta hubiera sido el último empujón. Yo ya no trabajaba solo para sobrevivir. Ahora trabajaba para sostener un sueño que ya estaba caminando solo. Emiliano me mandó otro mensaje. Mateo Luz, tu obra está llamando la atención. Hay interés en una muestra individual en Madrid, pero tienes que estar listo. Madrid. La palabra sonó enorme. Yo estaba lavando tazas en Café Bruma cuando leí eso, y sentí una emoción tan fuerte que me tuve que meter al baño para respirar. Me miré al espejo. El Mateo que me miraba ya no era el niño invisible. Tenía ojeras, sí, tenía cansancio, pero también tenía fuego. La primera entrevista llegó poco después. No en televisión nacional. No en un programa gigante. Fue en una revista digital de cultura. Línea Abierta. Me entrevistó una periodista joven llamada Carolina Neri. Nos vimos en un café pequeño en la Roma Norte. Carolina traía una libreta y una mirada humana, de esas que no buscan escándalo, sino verdad. Mateo Luz, dijo sonriendo. Es un nombre poderoso. Yo bajé la mirada. No sé si poderoso, solo necesario. Carolina me preguntó sobre mi obra, sobre mis influencias, sobre mi proceso. Y yo respondí con sinceridad. Hablé de la soledad, de la infancia, de la sensación de ser invisible incluso en una casa llena de gente. Hasta que ella hizo la pregunta inevitable. ¿Por qué Luz? Yo me quedé callado un momento. Y por primera vez, en lugar de hablar desde la herida, hablé desde la sanación, porque crecí en un lugar donde todo brillaba por fuera, pero por dentro faltaba luz. Y yo,
Yo decidí fabricarla. Carolina no dijo nada. Solo anotó. Y en sus ojos vi algo que me dio escalofríos. Respeto real. La entrevista salió una semana después. Y pasó algo que yo no esperaba. Se compartió. Se viralizó un poco. No como chisme barato, sino como una historia que tocaba fibras. La gente comentaba cosas como, yo también fui el hijo que no miraban. Yo también tuve que irme para respirar. Gracias por ponerle palabras a esto. Y yo leía esos comentarios con un nudo en la garganta. Porque de pronto entendí que mi dolor no era solo mío. Era de muchos. Y mi arte estaba haciendo algo que mi familia jamás hizo por mí. Me estaba conectando con otros seres humanos. Pero con la atención, llegó el peligro. Una tarde, Emiliano me llamó. Su voz sonaba seria. Mateo, tenemos un problema. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó? Un medio financiero publicó una nota especulando que Mateo Luz es un del Valle. Sentí un frío en la espalda. ¿Qué medio? Economía Global Hoy. Y ya sabes cómo funcionan. Si huelen sangre, no paran. Yo apreté el celular. ¿Qué dicen? Emiliano suspiró. Que podrías ser el hijo rebelde de Héctor del Valle. Que tu éxito artístico podría ser una estrategia de relaciones públicas. Que quizá tu familia te financia en secreto. Esa última frase me hizo hervir la sangre. Financia en secreto. Como si mi esfuerzo no existiera. Como si mis noches sin dormir fueran mentira. Como si mis manos agrietadas por lavar platos fueran un teatro. No, susurré. No, eso no. Emiliano guardó silencio. Mateo, esto va a crecer. Y si crece, tu familia va a reaccionar. Colgué. Y me quedé sentado, inmóvil, escuchando el ruido de la ciudad como si estuviera muy lejos. Sofía me miró desde el sofá. ¿Qué pasó? Yo le conté. Ella apretó la mandíbula. Lo sabías. Esto iba a pasar. Yo asentí. Sí. Pero no pensé que me doliera así. Sofía se levantó y me puso una mano en el hombro. No te duele la nota. Te duele que te quieran quitar el mérito. Esa frase me hizo tragar saliva. Porque era exactamente eso. Toda mi vida me quitaron el mérito. Mis emociones eran caprichos. Mis talentos eran pérdida de tiempo. Mis sueños eran vergüenza. Y ahora que por fin estaba construyendo algo, querían decir que era gracias a ellos. Como si yo no pudiera existir sin su apellido. 2 días después llegó el golpe real. Una llamada. Número desconocido. Contesté. ¿Bueno? Hubo un silencio. Y luego escuché una voz que no había oído en meses. Una voz que me hizo sentir 17 otra vez. Mateo. Mi corazón se detuvo. Era mi mamá. Marcela. Su voz sonaba suave, pero quebrada. Mamá. Dije, sin saber si esa palabra todavía me pertenecía. Ella respiró del otro lado. Tu papá está muy molesto. Yo cerré los ojos. ¿Molesto por qué? Por lo que están diciendo en los medios, por el nombre, por todo esto. Yo apreté la mandíbula. Yo no he dicho nada de ustedes. Mi mamá guardó silencio, y ese silencio me confirmó algo. En su mundo, yo seguía siendo responsable de su incomodidad. Mateo, dijo al fin, ¿por qué haces esto? Esa pregunta me dolió, porque era injusta, como si yo estuviera atacándolos por existir. Porque es mi vida, respondí. Porque por primera vez estoy viviendo sin sentir vergüenza de mí. Mi mamá lloró bajito. Y ese sonido me atravesó como un rayo. Porque yo siempre quise escucharla llorar por mí, pero no así, no cuando ya era tarde. Hijo, vuelve. Podemos arreglarlo. Yo tragué saliva. ¿Arreglar qué, mamá? Ella respiró temblando. Tu papá está dispuesto a perdonar. Perdonar. Esa palabra me hizo reír, pero fue una risa sin alegría. ¿Perdonar qué? Pregunté. ¿Que exista? Mi mamá se quebró. No digas eso. Yo cerré los ojos. Y por un segundo,
El niño dentro de mí quiso correr hacia ella. Quiso decirle, sí, mamá, vuelvo. Quiso sentir una casa otra vez. Pero el hombre que yo era ahora, el hombre que lavó platos para comprar sus pinceles, el hombre que durmió en un sillón para no morir por dentro, ese hombre habló. Mamá, yo no necesito que me perdonen, necesito que me respeten. Del otro lado, silencio. Y después ella dijo algo que me terminó de partir. Tu papá dice que estás humillando a tu hermano. Ahí entendí todo. No era yo. Nunca fui yo. Siempre fue Gonzalo. Siempre fue la imagen. Siempre fue el orgullo familiar. Yo respiré lento. No estoy humillando a nadie. Solo estoy viviendo. Mi mamá lloró más fuerte. Mateo, por favor. Y ahí, en medio de esa súplica, sentí algo terrible. Culpa. La culpa del hijo que no quiere romper a su madre. Pero también sentí algo más grande. La necesidad de no traicionarme otra vez. Mamá, dije suave. Yo te amo. Pero no voy a volver. Ella se quedó callada. Y luego susurró. Entonces ya no eres parte de esta familia. Esa frase fue el último clavo. Porque yo había pasado toda mi vida intentando pertenecer. Y ella, con una sola oración, me sacó oficialmente. Yo sentí que se me mojaban los ojos, pero no lloré. Solo dije, nunca lo fui. Colgué. Y me quedé sentado con el celular en la mano, como si pesara toneladas. Sofía se acercó despacio. ¿Qué pasó? Yo la miré. Mi voz salió rota. Me soltaron. Sofía me abrazó. Y esta vez yo no me quedé duro. Esta vez me derrumbé en sus brazos, como un niño, como un hombre, como alguien que por fin aceptaba que el amor que uno mendiga no es amor. Esa misma semana llegó la invitación oficial de Madrid, una exposición individual. Mi primera. Emiliano estaba emocionado. Sofía lloró de orgullo. Ramiro, el encargado del Café Bruma, me dio una palmada en la espalda. Te vas a ir lejos, ¿eh? Yo sonreí con tristeza. Sí. ¿Y vas a volver? Yo lo miré. Y respondí con honestidad. No lo sé. Pero esta vez, si vuelvo, será por mí. No por nadie. Renuncié al café. No fue una renuncia elegante. Fue una despedida humilde. Me llevé mis cosas. Mi delantal. Mi último pago. Y esa noche, en el sillón de Sofía, miré el techo como tantas veces. Pero ahora no era el techo de un lugar prestado. Era el techo de una vida que estaba por despegar. Antes de viajar, Carolina Neri me pidió una segunda entrevista. Quiero hacer un reportaje más grande, me dijo. Tu historia está tocando a mucha gente. Nos encontramos otra vez. Y al final, ella hizo la pregunta que yo sabía que venía. Mateo, ¿tienes relación con la familia del Valle? El aire se puso pesado. Yo vi la grabadora sobre la mesa, vi su mirada honesta, y sentí que ese momento iba a definir mi vida pública. Respiré. Y por primera vez, dije la verdad sin esconderme. Nací con ese apellido, pero no crecí con ese amor. Así que decidí crecer sin ellos. Carolina parpadeó lento. ¿Ellos te apoyan? Yo negué. No. Lo que soy, lo construí solo. Con dolor, con trabajo, con miedo, pero solo. Carolina bajó la mirada, con respeto. ¿Te arrepientes? Yo pensé en mi infancia, en el piano, en la mesa larga, en la frase, ese es mi hijo, dicha para Gonzalo. En Renata mirándome como raro. En mi mamá diciendo, ya no eres parte. Y respondí con una calma que me sorprendió. Me arrepiento de haber tardado tanto en elegirme. Esa entrevista salió justo cuando yo estaba en Madrid. Y ahí, lejos de todo, ocurrió lo inevitable. Los medios mexicanos la retomaron. Los medios internacionales la replicaron. Y el apellido del Valle apareció junto al mío, como una sombra que intentaba alcanzarme. Pero esta vez, yo no corrí. Esta vez,
Yo estaba de pie, en una galería de Madrid, frente a mis obras, con gente aplaudiendo. Y mientras escuchaba ese aplauso, no pensé en mi padre, no pensé en Gonzalo, no pensé en Renata, pensé en el niño que tocaba el piano en silencio, y al que le dijeron que eso no servía. Y me prometí algo. Nunca más voy a pedir permiso para existir. Porque si mi éxito se convirtió en un problema para ellos, entonces tal vez yo estaba haciendo algo bien. No sé en qué momento exacto dejé de temblar. Tal vez fue la primera noche en Madrid, cuando salí de la galería y el aire frío me golpeó la cara como una bofetada amable. O tal vez fue cuando me quedé solo en la habitación del hotel, con el silencio encima. Y aún así, no sentí vacío. Sentí paz. Esa paz rara que llega cuando ya lloraste lo suficiente. Cuando ya supiste lo peor. Cuando te diste cuenta de que hay heridas que no se cierran con un perdón, sino con una decisión. Esa noche me senté en la cama, con los zapatos puestos, mirando mis manos. Las mismas manos que lavaron platos. Las mismas que temblaron de rabia y tristeza en un cuarto prestado. Las mismas que pintaron mi vida cuando nadie apostaba un peso por mí. Y me di cuenta de algo que me dolió, pero me liberó. Yo no había triunfado para que me quisieran. Había triunfado para no volver a odiarme. La exposición se llamaba Los hijos que nadie mira. Emiliano fue el que insistió con ese nombre. Yo me resistí al principio. Me daba miedo. Porque ponerle título a una herida es como prenderle una luz en la cara. Pero cuando vi a la gente caminar por la sala, detenerse frente a mis cuadros, llorar en silencio, tomarse el pecho como si algo se les hubiera quebrado por dentro, supe que ese nombre era la verdad. Había un cuadro en especial, uno que yo pinté sin pensar en venderlo. Lo hice como se hacen las cosas que nacen del dolor, sin plan, sin estrategia, sin máscara. Era un niño sentado en una mesa demasiado grande. Todo alrededor era elegante. Pero el niño estaba desdibujado. Casi transparente. La gente se quedaba ahí más tiempo que en cualquier otra obra. Una mujer mayor se me acercó. Tenía acento argentino. Me miró como si me conociera de toda la vida. Gracias, me dijo. Yo fui esa niña. Y nunca se lo dije a nadie. No supe qué contestar. Solo incliné la cabeza, como si me estuviera entregando algo sagrado. Porque eso era. Era el dolor de otros encontrando palabras en mi arte. El éxito empezó a tomar una forma que me daba vértigo. Invitaciones, fotógrafos, críticos, personas importantes que decían mi nombre como si siempre lo hubieran dicho. Y yo, en medio de todo, seguía sintiéndome el mismo. Un hombre que alguna vez solo quiso que su padre lo mirara con orgullo. Pero esa parte de mí ya no estaba pidiendo nada. Esa parte de mí estaba descansando. Hasta que pasó. Lo inevitable. Una mañana, Emiliano me escribió. Mateo, tu papá está aquí. Leí eso y el mundo se me congeló. Yo estaba en una cafetería cerca de la galería, tomando un espresso que ni siquiera me sabía. El mensaje se repetía en mi cabeza como un disparo. Tu papá está aquí. Le respondí con una sola palabra. ¿Dónde? Emiliano mandó la ubicación, y debajo otra frase. No vino solo. Sentí un hueco en el estómago. No tuve que preguntar quién más. Lo supe. Cuando una familia como la mía se mueve, lo hace como un ejército. Llegué a la galería con el corazón golpeándome el pecho. La puerta estaba abierta. Adentro olía a pintura, a madera, a perfume caro. Los vi. Los vi como si el tiempo hubiera decidido burlarse de mí. Mi padre, Héctor del Valle, con ese traje oscuro que parecía hecho para mandar. Mi madre, Marcela, impecable, con los ojos cansados. Y atrás, como una sombra orgullosa, Gonzalo, mi hermano mayor, el favorito, el heredero, el hombre que siempre ocupó el lugar que yo intenté ganar con amor. Y junto a ellos, Renata, mi hermana menor, más alta, más seria, más fría, elegante, con esa mirada que aprendió a medirlo todo como si la vida fuera una negociación. Cuando entré,
Mi madre dio un paso hacia mí. Mateo. Y escuchar mi nombre en su boca después de tanto tiempo fue como sentir el eco de una casa que ya no existía. Yo no me moví, no corrí, no me acerqué. Solo los miré. Y mi padre, sin saludar, sin sonreír, sin un mínimo de humanidad, dijo: «Así que este es tu circo». Esa frase me atravesó. No por dolor, por claridad. Porque incluso en ese momento, él seguía viéndome como algo que debía corregir. Emiliano se acercó a mí, tenso. «¿Quieres que lo saque?». Yo negué. «No». Y caminé hacia ellos, con pasos lentos, con una calma que no sabía que tenía. Mi madre me miraba como si fuera a romperse. Gonzalo tenía esa sonrisa leve, arrogante, de quien nunca ha tenido que pelear por su lugar. Renata no decía nada, pero su presencia era una declaración. Mi padre me sostuvo la mirada. «¿Cuánto te pagaron por esto?», preguntó, como si mi talento fuera imposible sin dinero familiar. Yo respiré hondo y respondí con voz firme: «No me pagaron, me costó». Mi madre tragó saliva. «Hijo», susurró. Yo la miré. Por primera vez en mi vida, no vi a la mujer perfecta de mi infancia. Vi a una mujer que eligió el silencio, una mujer que tuvo miedo. Y entendí algo doloroso. Mi madre también fue hija de alguien. También aprendió a sobrevivir complaciendo. Mi padre dio un paso al frente. «Esto ya se salió de control», dijo. «Están hablando de nosotros». Ahí estaba. La razón. No era «te extrañamos». No era «nos equivocamos». Era «están hablando de nosotros». Yo asentí despacio. «Sí». Mi padre apretó la mandíbula. «Vas a aclarar que sigues siendo un del Valle». Yo lo miré con una serenidad que me sorprendió. «No». Gonzalo soltó una risa corta, como si yo fuera un niño haciendo berrinche. «Mateo, no seas dramático. Esto es un malentendido. Solo vuelve. Papá no es tan malo, tú...». Yo lo interrumpí. «Tú no sabes nada de mí». La sonrisa de Gonzalo se borró. Renata frunció el ceño. «No tienes derecho a hablarle así», dijo. «Papá vino hasta aquí». Yo la miré. Y sentí una punzada. Porque yo la esperé a ella. Cuando era niña. Cuando yo pensaba que por fin iba a tener a alguien en mi esquina. «Yo también fui hasta ustedes», respondí. «Muchas veces. Y nunca llegaron». Mi madre dio un paso más. «Mateo, por favor», dijo con la voz rota. «Te juro que yo...». No terminó la frase. No pudo. Y por primera vez, mi padre bajó un poco el tono. «Estás haciendo un ridículo internacional», dijo. «Puedes tener tu arte, pero sin manchar el apellido». Ahí lo entendí completo. Ellos no vinieron a pedirme perdón. Vinieron a poner condiciones, a recuperar control, a reescribir la historia. Y yo ya no estaba disponible para eso. Me acerqué a mi cuadro del niño en la mesa. Lo señalé. «¿Ven eso?». Los cuatro miraron. Mi padre, con desprecio. Mi madre, con dolor. Gonzalo, con incomodidad. Renata, con frialdad. «Ese niño fui yo», dije. «Y ustedes pasaron junto a él toda su vida». Silencio. Un silencio pesado. De esos que parecen tener peso físico. Mi madre empezó a llorar. Renata apretó los labios. Gonzalo miró al suelo, como si por primera vez sintiera vergüenza. Y mi padre solo dijo: «Ya basta». Yo asentí. «Sí, ya basta». Me giré hacia él. «Te voy a decir algo que nunca me dejaste decir. Yo no fui un error. Yo solo fui distinto». Mi padre abrió la boca, pero no habló. Y entonces yo dije la frase que sentí que me arrancaba el alma, pero que al mismo tiempo me la devolvía. «No voy a volver. No quiero su empresa. No quiero su apellido. Y no quiero su amor si viene con condiciones». Mi madre soltó un sollozo. «Mateo». Yo la miré con ternura, con tristeza, con todo lo que aún quedaba. «Mamá, yo te amé tanto que me olvidé de mí. Ya no puedo». Renata habló, seria. «Estás siendo egoísta». Yo sonreí, pero no con burla.
con resignación. Sí, por primera vez en mi vida. Mi padre apretó los dientes. Te vas a arrepentir. Yo lo miré, y en mi voz no hubo odio, solo verdad. Ya me arrepentí de lo suficiente. Cuando salieron de la galería, la gente que estaba afuera los reconoció. Alguien tomó fotos. Alguien gritó. Son los del Valle. Y mi familia, acostumbrada a que el mundo se inclinara, caminó rápido, incómoda, sin saber dónde poner la cara. Porque por primera vez, no eran el símbolo de perfección. Eran solo humanos, con un hijo que se les fue, y que no volvió. Eso fue mi venganza. No física, no cruel, solo inevitable. Que el mundo viera que el poder no compra amor. Esa noche, en el hotel, me quedé mirando la ciudad desde la ventana. Las luces de Madrid parecían estrellas bajas. Emiliano me llamó. ¿Estás bien? Yo solté una risa cansada. No lo sé, pero siento algo raro. ¿Qué? Yo tragué saliva. Siento que... ya terminó. Emiliano guardó silencio. Entonces empieza lo tuyo. 2 días después, me pidieron una declaración pública. Los medios querían sangre, querían titulares, querían que yo dijera algo como, mi familia me destruyó, o como, los del Valle son monstruos. Pero yo no iba a darles ese espectáculo. Me paré frente a una cámara sencilla, sin producción, sin maquillaje, sin escenografía, solo yo. Y dije, nací con un apellido reconocido, pero yo quiero ser reconocido por mi trabajo, no por mi sangre. Mi camino es mío, y mi arte es mi verdad. Nada más, no ataqué, no insulté, no lloré, no rogué. Y esa fue la parte que más les dolió. Porque el silencio de un hijo que ya no necesita es más fuerte que cualquier grito. La última noche antes de volver a México, me encontré con Carolina Neri. Sí, la reportera, la misma que me entrevistó en la Roma. Resulta que estaba en Madrid por un festival cultural. Me escribió, estoy aquí, ¿nos vemos? Dudé. Porque yo venía de enfrentar a mi familia, y lo último que quería era fingir estar bien. Pero algo dentro de mí quería compañía humana. No fama, no ruido, solo alguien real. Nos vimos en una terraza pequeña, con calefacción, cerca de lavapiés. Carolina llegó sin prisa, con su abrigo oscuro y su libreta en la bolsa, como si nunca pudiera dejar de observar el mundo. Hola, Mateo, dijo sonriendo. Yo la miré. Hola. Hubo un silencio, pero no incómodo. Un silencio tranquilo, como si ambos supiéramos que no hacía falta hablar de inmediato. Carolina tomó un sorbo de su bebida. «¿Y lo de tu familia?», dijo. Yo bajé la mirada. «Lo siento». Ella frunció el ceño. «¿Por qué lo sientes?». Yo respiré. «Porque no quería que eso fuera noticia». Carolina me miró fijo. «Pero lo fue», asentí. «Sí». Carolina se inclinó un poco. «¿Y tú cómo estás?». Esa pregunta era diferente. No era de periodista. Era de persona. Yo me quedé callado. Y por primera vez en días sentí que mi garganta se cerraba. «Estoy cansado», dije, «pero vivo». Carolina sonrió con dulzura. «Eso ya es mucho». Yo la miré, y me sorprendí pensando algo que no pensé en años. Qué bonito se siente que alguien te mire sin exigirte nada. Carolina sacó su libreta, pero no la abrió. Solo la sostuvo entre las manos. «¿Puedo preguntarte algo sin grabadora?», dijo. «Sí». «Cuando todo esto pase, cuando ya no haya entrevistas, ni galerías, ni ruido, ¿qué quieres?». Esa pregunta me golpeó, porque era la primera vez que alguien me preguntaba qué quería sin esperar que respondiera lo correcto. Miré la calle, las luces, la gente riendo, y respondí con una honestidad que me dio miedo. Quiero una vida simple. Quiero levantarme sin sentir que debo demostrar algo. Quiero pintar y dormir en paz. Carolina lo pensó un segundo. Suena bonito. Yo asentí. Lo es. Ella sonrió y luego dijo, casi en un susurro. Si te invito a caminar un rato, ¿me dirías que sí?
Yo la miré, y sentí algo pequeño encenderse dentro. No un romance de película, no una promesa, solo una posibilidad. Un comienzo humano. Sí, respondí. Te diría que sí. Salimos a caminar, sin cámaras, sin titulares, sin apellido, solo dos personas en una ciudad ajena. Y por primera vez, yo no me sentía ajeno a mí mismo. Esa noche, antes de dormir, pensé en mi padre, en mi madre, en Gonzalo, en Renata, y no sentí odio, sentí duelo, porque entendí que la familia, a veces no es un lugar al que vuelves, a veces es un lugar del que sobrevives. Y si tú también estás escuchando esto, si tú también has sentido que no eres el favorito, si tú también te has sentido invisible en tu propia casa, quiero que recuerdes algo. No naciste para mendigar amor. Naciste para construir tu vida. Y a veces, el acto más valiente no es quedarte, es irte, es elegirte. Aunque te duela, aunque te juzguen, aunque te llamen egoísta, porque al final, nadie va a vivir tu vida por ti. Y hoy, cada vez que alguien me pregunta quién soy, yo ya no digo soy un del Valle, yo digo, soy Mateo Luz, y por fin, soy mío. Si esta historia te recordó algo de tu vida, te leo en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete y deja tu like. Porque a veces una historia contada a tiempo puede salvar a alguien.